En los deportes es muy importante dominar los fundamentos de aquel deporte. Cualquier entrenador lo va a imponer la práctica de esos fundamentos básicos hasta que los deportistas lo puedan hacer sin pensar. Los equipos buenos y los atletas buenos son los que han dominado los fundamentos básicos y los pueden aplicar a cualquier situación que encuentran. Lo mismo es cierto en nuestro servicio a Dios y para Dios. Todos nosotros nos gustaría dormir esta noche y despertar diestros y efectivos en nuestro servicio a Dios. Pero el servicio a Dios no es asunto de desearlo, ni de esperar poder hacerlo, ni de pensarlo, ni de imaginarlo. En algún punto de nuestra experiencia cristiana, debemos aprender que tenemos que aplicarnos a ciertos fundamentos básicos si queremos ser eficaces, si queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos. De todo lo que Pedro pudiera habernos dicho sobre el último indispensable en tiempo de crisis, el servicio, volvió a los más básicos, a decirnos que las actitudes fundamentales para servir eficazmente a Dios en tiempo de crisis, como sus receptores quienes están esparcidos por toda la persecución. Ellos están en gran dificultad, sufren injustamente, a veces sin misericordia las manos de quien lo representan mal. No merecen la persecución que están recibiendo. A pesar de esto, Pedro les exhorta a que no dejen de servir aún en tiempo de persecución. Por eso, es imprescindible dominar estos fundamentos básicos. En tiempos cuando todo va bien, es más fácil servir de una manera espiritual. Pero cuando venga adversidad, uno debería haber dominado los fundamentos básicos, porque es lo que hace con estos fundamentos que tienen mayor efecto. Ahora en este pasaje, empezando en 1 de Pedro 5:5, Pedro nos da una serie de mandatos que nos recuerda de las actitudes básicas que se necesitan para servir eficazmente al Señor. No tiene tanto que ver con nuestro comportamiento, sino cómo nosotros pensamos. No tiene tanto que ver con cómo actuamos, sino con lo que son nuestros motivos. Esos son los bloques fundamentales que componen el servicio espiritual en tiempo de crisis. Pedro arranca el pasaje con la palabra igualmente. Tiene la idea de la misma manera, para que no tenga idea que solo los líderes de la iglesia son los que deben servir, pero nos dicen que debemos servir de la misma manera, voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplos de la gracia de Dios. Vemos que el servicio es para toda la congregación. Pedro nos dirá mandato tras mandato, algunos conocidos a nosotros, pero los veremos desde una óptica diferente. De hecho, estamos volviendo a lo básico, donde Pedro nos lleva. Y se va a servir a Dios efectivamente, tenemos que empezar con estas actitudes. Durante las próximas semanas veremos 9 diferentes actitudes. La primera actitud que debemos ver es debemos servir con una actitud de sumisión. Mire lo que dice en 1 de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. No es como Pedro no nos había hablado de sumisión antes. Había hablado de sumisión a toda autoridad, sumisión a nuestros amos, sumisión en el matrimonio. Ahora dice que debemos someternos a los ancianos. Fijemos a quién se dirige específicamente. Dice, igualmente jóvenes. ¿Por qué identifica a hombres jóvenes acá? ¿Por qué no solo dijo de una vez que todos debemos someternos a los ancianos? Algunas ideas son los que tienen mayores dificultades con la sumisión. Puede ser que son los hombres jóvenes que tienden a ser más agresivos, anhelan ser prominentes en la iglesia, se enamoran con sus propias ideas y tienden a empujar sus ideas. O tal vez son los jóvenes que aspirarían a ser ancianos o pastores, aunque todavía no califican.
Eso presenta la mayor amenaza al concepto de sumisión. Pero el espíritu de lo que dice Pedro le toca a toda la congregación. Mire lo que dice en la segunda parte de esto. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos los creyentes debemos someternos a los que velan por nuestras almas, a lo que el Señor está usando en nuestra vida para facilitar el crecimiento en nuestra vida. Dice que están sujetos. La palabra aquí significa alinearse debajo. Lo hemos visto antes. Alinearse debajo de los líderes, específicamente los ancianos. Los que son los modelos de madurez espiritual. Los que quieren impactar sus vidas. Una pregunta, ¿cómo puede Dios usarlos para tener un efecto en su vida si usted no les presta atención? Si usted no valora lo que ellos les indican y si no los obedece. Esa es una actitud fundamental de madurez espiritual. Hay muchas personas que Dios le había dado grandes habilidades naturales y dones espirituales significantes, pero quienes nunca fueron usados por Dios porque nunca aprendieron a matar su propio orgullo, su propia ambición o la sed de ser preeminente. Nunca aprendieron a someterse al liderazgo o a la autoridad de otra persona. Ese es un principio básico, dice Pedro. Están sujetos a los ancianos. A los ancianos. ¿De qué quiere decir Pedro con la palabra ancianos? ¿Significa solamente los hombres más viejos de la congregación? El contexto del versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no indica que se está hablando de los líderes de la congregación, los que califican según los requisitos para ancianos. Son los que el Espíritu ha puesto en autoridad en la congregación, los que velan por nuestras almas. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas en las primicias de Acaya y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetáis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mire lo que dice. El énfasis de Dios es que se sujetan a los que tengan impacto en su vida, a los que están invirtiendo en su vida. El pueblo de Dios tiene que aprender a someterse a los que Dios ha puesto en liderazgo espiritual. Su sumisión es cuestión de su espiritualidad. Vea conmigo 1 de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ellos eran cristianos nuevos, solo habían conocido al Señor por pocos meses. No había tenido el beneficio del liderazgo espiritual todavía. Pablo les recuerda, al surgir los líderes espirituales, esto es lo que ellos deben hacer. Deben apreciar las personas que diligentemente trabajan entre ellos, que ministran a ellos, que les instruyan, que impactan sus vidas para Dios. Deben estimularlos mucho, amarlos. Esta es la actitud espiritual esencial. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no tiene una actitud de sumisión hacia los que impactan su vida, no podrá servir al Señor eficazmente, por más actividad que ejerza. Mire versículo 14 en ese mismo pasaje. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
Nos indica que debemos amonestar a los ociosos, los que no quieren someterse. El crecimiento de sus vidas se impedirá. También en Hebreos 13, versículo 7, como dice en la Biblia de las Américas, me gusta esa versión, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Debemos imitar a los que nos guían, los que son ejemplos de la vida en el Señor. ¿Se acuerda en 1 Pedro 5, versículo 3, lo que vimos la semana pasada? Que ellos deben ser, no como teniendo señoríos, sino siendo ejemplos de la grey. Pero debemos imitar ese ejemplo. Y después Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nuestra responsabilidad a Dios es obedecerlos y sujetarnos a los que nos guían, los cuyas vidas impactan la nuestra. Si se somete a ellos, si les deja hacer su responsabilidad, esto es provechoso para usted. Si no se somete, esto no es provechoso, no contribuye a su crecimiento. Su responsabilidad ante Dios es velar por nuestras almas. Nos ayudan a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y evitar a las cosas que Dios no quiere que hagamos. Entonces, la primera actitud básica, fundamental, es esa de sumisión. Sumisión a los ancianos, porque velan por nuestras almas. En segundo lugar, debemos servir con una actitud de humildad. Versículo 5, la última parte, y hasta 6. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Servicio espiritual es asunto de humildad. Sumisión ataca el orgullo que se promueve a uno mismo. La humildad ataca ese amor por uno mismo. La humildad es comprensivo. Mire lo que dice en versículo 5. Y todos. Mire cómo Pedro dijera, estoy preocupado de ustedes jóvenes, porque tienen potencial de ser ociosos o desordenados. Pero todos, míralo en versículo 5, todos revestidos de humildad. Todos a vestirse de humildad. Aquí es un tamaño para todos. La palabra revestido significa ponerse algo con un lazo o un nudo. En aquel entonces se usaba la palabra para referirse a un delantal, particularmente un delantal de trabajo como lo que pusieron los esclavos. Un esclavo lo pondría sobre su ropa para mantener su ropa limpia, tal como la señora de la casa lo pondría en la cocina. Sobre el tiempo, el uso de la palabra llegó a tener la implicación de servicio humilde. Pedro dice, póngase el delantal de esclavo, vístese de servicio humilde. Humilde significa una actitud mansa, que usted no es tan bueno que no debe servir, o que usted no es tan importante de que no puede agacharse ni de doblarse a servir. Este es un concepto totalmente extraño en el mundo pagano. La humildad en aquel entonces no era una virtud en ese mundo, tal como no lo es en el mundo de hoy. La humildad para el mundo es para los débiles y miedosos. La gente se burla de ellos. La única humildad que toleraba era la humildad impuesta de la esclavitud. Entonces Pedro nos insta
a tomar la ropa de un esclavo, la humildad voluntaria el uno hacia el otro. Tal vez Pedro estaba recordando los acontecimientos de Juan capítulo 13, cuando Jesús se levantó y se ciñó y se agachó para lavar los pies de los discípulos. Esto era el Hijo de Dios, que puso la ropa del esclavo y se agachó para lavar los pies sucios. Y nos dicen que nosotros también tenemos que poner el delantal del esclavo. Debemos vestirnos con la actitud de un esclavo, la actitud de uno que lava los pies, la actitud de un siervo el uno hacia el otro. ¿Pero qué significa eso? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tiene que ver a los otros como más importantes que nosotros. Tiene que batallar con su carne caída y con su orgullo sin cesar, casi constantemente. Y agrega en versículos 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús, exaltado con el Padre, se humilló a sí mismo, se hizo un siervo y se dio aún en la muerte para que podría servirnos. Esta es la actitud de corazón que debemos tener. Debemos servir con humildad el uno al otro, porque solo así podemos encontrar la gracia. Mire en 1 de Pedro 5, de la segunda parte del versículo. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Es sabio vestirse de humildad el uno hacia el otro, porque Dios dará gracia si lo hace. Dios peleará contra usted si no lo hace. Dios resiste a los soberbios. Lo resiste porque odia el orgullo. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hay montones de personas tratando de arreglar su vida, tratando de encontrar algún tipo de solución, alguna terapia, alguna consejería para resolver sus problemas. Tal vez no encuentra solución porque no está experimentando la gracia de Dios. Más bien experimenta la mano de Dios contra usted por el orgullo en su vida. Dios da gracia, significa bendición. Si nos humillamos, Dios bendice la vida del humilde. También debemos servir no solo con humildad el uno hacia el otro, sino con humildad hacia Dios. Mire lo que dice en versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No debemos enaltezarnos y pensar que somos igual a Dios, luchando contra lo que Dios nos dice, dudando de la sabiduría de Dios. Debemos más bien ser humildes ante Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Lo aceptamos de su mano. Mire lo que dice en Miqueas 6:8, muy famoso para nosotros. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Andar humildemente con tu Dios. Andar bajo su mano poderosa.
La poderosa mano de Dios es símbolo de poder controlador de Dios, la soberanía de Dios. Dios está a cargo. La mano poderosa de Dios está para librarnos del mal, está para protegernos en tiempo de prueba, es como un refugio, pero a veces la poderosa mano de Dios se usa para disciplinar al creyente, trayendo golpes contra el creyente. Pero siempre es la poderosa mano de Dios. No cuestione a Dios, no resista a Dios, no debate con Dios, humíllese bajo su voluntad. Lo hacemos porque sabemos que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ese tiempo de Él no es tiempo de nosotros. Será el tiempo perfecto cuando ha llevado a cabo todo su propósito. Alguien ha dicho, una de las evidencias de nuestro orgullo es nuestra impaciencia con Dios. Y una de las razones para nuestro sufrimiento es para que aprendamos la paciencia. Y Dios nos tiene que enseñarnos esa paciencia. La humildad requiere varias cosas. Requiere mucha, pero mucha oración para matar a nuestro orgullo. También requiere rechazo de las adulaciones de los hombres. Además requiere confesión del pecado, pero requiere mucha confianza en Dios, quien tiene cuidado de mí. No puedo humillarme bajo la presión de Dios si no pienso que Él tiene cuidado de mí. Pero sí lo puedo si tengo presente que Él tiene el cuidado de mí. Eso nos lleva a la tercera actitud. Primero, la sumisión. Segundo, la humildad. Tenemos que humillarnos. Pero, en tercer lugar, debemos servir con una actitud de confianza y fe en Dios. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Debemos tener confianza, pero ¿confiar en qué? En su cuidado, al modo que puede echar toda su ansiedad sobre Él, porque sabe que Él tiene cuidado de usted. Es como decir, Señor, es difícil, no puedo manejar la prueba, pero le entrego toda la situación, porque yo sé que tiene cuidado de mí. La palabra echando se usa para tirar algo sobre alguna cosa, como tirar un manto sobre un caballo, cargarlo sobre la espalda del caballo, tal como los discípulos hicieron con el pollino en que cabalgaba Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén. Solo tirarlo, tire su ansiedad sobre él. ¿Qué es la ansiedad? Todo el desánimo, descontentamiento, desesperación, cuestionamientos, especulación, dolor, sufrimiento que está pasando en este momento. Solo entréguelo todo a Él, porque cuenta con un Dios que realmente tiene cuidado de usted. Realmente lo quiere. Mire el ejemplo de Ana en 1 de Samuel, capítulo 1. Ana era una mujer quebrantada. Tenía algo que afligía su alma. No tenía un hijo. Anhelaba tener un hijo. Mire lo que dice en capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dios la tenía bajo su poderosa mano de prueba. ¿Pero qué hizo ella? Ella hizo un voto al Señor, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Está diciendo, el hijo se dedicará toda su vida a ti, Señor. Ahora había alguien que estaba mirando, Elí, que no entendía lo que estaba pasando, pensando que ella era ebria.
Ella respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estoy bajo la poderosa mano de Dios y es dolorosa. Estoy orando. He entregado mi carga a Dios. Elí contestó y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel le otorgue la petición que has hecho. Pero mire la respuesta de él, la reacción de ella. Ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. Nada había cambiado en este momento. ¿Por qué entonces? ¿Qué había hecho con su carga? La había entregado a Dios. La había echado sobre Dios. ¿Por qué debemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor? Dice en la última parte del versículo, porque Él tiene el cuidado de ti, porque Él le quiere, porque Él le ama. Mire lo que dice Salmos 55, versículo 22, en la Biblia de las Américas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Mire qué bueno. Él tiene cuidado de usted. Jesús también dijo en el Sermón del Monte, si yo cuido los lirios del campo, ¿no cree que le vestirá a usted? Si alimenta a las aves del cielo, ¿no cree que le alimentará a usted? Filipenses 4:19, que todos conocemos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pedro dice, vamos gente, volvamos a lo básico. Servir a Dios aún en medio de crisis empieza con fundamentos básicos. Sirvo con una actitud de sumisión a los que Dios quiere usar en mi vida. Sirvo con una actitud de humildad hacia otros y hacia Dios bajo su poderosa mano. Y sirvo con una actitud de confianza que dice que puedo humillarme porque le puedo entregar toda esta carga a Dios, quien realmente tiene cuidado de mí. Estos son 3 de las actitudes fundamentales de un servicio que realmente agrada a Dios. Sin esas actitudes, mi servicio no agrada a Dios. ¿Cómo está usted con estas 3 actitudes? ¿Está haciendo servicio de trámite? ¿Servicio que realmente no cuenta? ¿Servicio que no agrada a Dios? Si no está sometiendo a lo que Dios quiere hacer en su vida a través del liderazgo de la congregación, confiéselo y volver a someterse para que pueda encontrar lo que Dios quiere hacer en su vida. Si no se ha humillado, confiéselo, tráigalo al Señor y pida al Señor que Él le ayude a humillarse con otros y para con Dios. Y por último, servir con una actitud de confianza. Podemos llevarlo por cierto que Dios tiene cuidado de nosotros. No importa la circunstancia en que nos encontramos. Hermanos, oremos que eso sea real en nuestra vida. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos indica los fundamentos de nuestro servicio, aún en tiempo de crisis o no en tiempo de crisis, que tenemos que servirte con una actitud de sumisión, porque tú estás activo en nuestra vida, obrando a través del liderazgo de la congregación que nos encontramos. También que nos ayuda a servir con una actitud de humildad, de no pensar más alto de nosotros de lo que debemos pensar, sino con cordura, sino también hacia otros, considerándolos más importantes que nosotros para servirles, y también
con Dios, que no estemos levantándonos inconscientemente contra Dios, peleando con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y también, Señor, que tú nos ayudes a tener esa confianza, de confiar plenamente que tú tienes el cuidado de nosotros, que tú tienes nuestro bien en mente, para que podamos someternos bajo su poderosa mano. En el nombre de Jesús. Amén.